Tenemos delante de nosotros otra vez la oportunidad de estudiar la palabra de Dios, de escuchar la palabra de Dios. Creo que hay que encender alguna luz lateral, ¿no? ¿Alguna luz? Sí, eso es, ¿no? Bueno, hoy he llamado a esta predicación con una pregunta. Le he titulado ¿Encuentras lo que buscas? Y dudaba sobre si poner una pregunta o poner una afirmación. ¿Encuentras lo que buscas? Porque verdaderamente en esta vida lo que uno busca normalmente lo acaba encontrando. Todo depende de dónde busque y con la intensidad que busque. Por ejemplo, hay personas que llamamos buscapleitos, ¿sí? ¿Y qué hacen los buscapleitos? Buscan lío, buscan pelea, buscan conflictos donde estar ahí enzarzados, ¿no? Y los encuentran. El buscapleito se encuentra dónde meter sus patas y dónde organizar un lío. Lo encuentra, ¿sí? Hay mucha gente que busca cosas. Hay gente que busca excusas para no obedecer. Gente que busca defectos en los demás y los encuentra. Hay gente que busca la manera de criticar a otros y encuentra motivos para criticar a otros. Porque normalmente lo que buscamos lo vamos a encontrar. Entonces tenemos que tener muy claro qué es lo que estamos buscando. Yo recuerdo cuando era jovencito, cuando era adolescente y cuando era joven, yo andaba en una búsqueda. Yo andaba buscando mi identidad y creo que por aquí va a aparecer una foto de cuando yo era jovencito, ¿sí? Perdón por la cara de empanado. Yo buscaba mi identidad, yo buscaba saber quién era, qué hacía yo en esta vida, qué valor tenía mi vida, quién querrá estar a mi lado. Yo recuerdo en esa búsqueda de una pareja, de una mujer que me quisiera, yo pensaba, me conseguiré una fea porque yo no valgo para conseguirme una guapa, pero Dios me sorprendió gratamente y me dio una muy guapa. Pero yo andaba en esa búsqueda, yo quería saber quién era yo, qué hacía yo en esta vida, ¿sí? Ahí, esa es la hermana de Natalia. Esa es la hermana de Natalia, sí, la hermana gemela de la cual nunca os hemos hablado. Entonces ahí andaba yo buscando mi identidad, trataba de encajar en mi grupo de amigos. Entonces en mi grupo de amigos fumaban, pues yo fumaba. En mi grupo de amigos bebían más de la cuenta, pues yo me metía allí porque yo quería encajar. Creía que allí estaba mi identidad, tenía que ser de una determinada manera para poder pertenecer a un grupo social o a una categoría de algún tipo. Ahí estaba yo invirtiendo 24 años de mi vida. No encontré mi identidad. A veces pensé que la había encontrado. Y entonces, por ejemplo, yo era muy chistoso con mis amigos. Era el cuentachistes de mi grupo de amigos. Era el gracioso. Siempre tenía que estar contando chistes porque de esa manera yo percibía que ellos me aceptaban. Porque yo tenía un grado de rechazo muy alto. Yo fui rechazado en el vientre de mi mamá. Y sin yo saberlo, solo cuando vine al Señor tuve conocimiento de estas cosas, pero ese rechazo provocaba que yo tuviera complejos, que yo me sintiera feo, que yo me sintiera poca cosa, que yo tuviera que esforzarme mucho para que mis amigos me aceptaran como un chico guay, como alguien con quien pasar tiempo y vivir y divertirse. Entonces por eso tenía que contar muchos chistes. Yo me especializaba en contar chistes, en hacer imitaciones, era muy bobito. Entonces perdí 24 años de mi vida y no logré encontrar mi verdadera identidad. No encontré lo que estaba buscando, porque no estaba buscando en el sitio correcto. Cuando llegué a la vida cristiana, ya con 24 años, muy rápidamente entendí quién era yo. Y una de las cosas que más marcó mi vida de una manera imborrable es que yo vine a darme cuenta por el testimonio del Espíritu Santo, tal y como dice la palabra de Dios. Eso fue muy real en mi vida. Yo supe que era hijo de Dios. Eso calmó mucho mi búsqueda de identidad,
porque en ese momento yo quedé tranquilo. Yo soy hijo de Dios. Puede agotarse todo, puede acabarse el mundo, puede caerse el planeta al abismo, pero yo sé que soy hijo de Dios. Yo sabía que eso ya era algo para la eternidad. Y tenía muy claro en mi corazón que esa era mi verdadera identidad en este mundo. Yo sabía que era hijo de Dios. Ahí acabó esa búsqueda. Empezó otra búsqueda. Entonces empecé a buscar cuál era mi llamado. Si yo soy hijo de Dios, si Dios se ha revelado a mi vida, ¿por qué Dios se ha revelado a mí? Que no soy nada, que no soy nadie, que no soy el top, que no soy el más inteligente ni el más capaz. ¿Por qué Dios me ha escogido a mí? ¿Qué quiere que haga Dios? ¿Qué querrá conmigo? Entonces yo me preguntaba mucho estas cosas y empecé a descubrir algunos propósitos generales de Dios para todos los hijos de Dios. Y entonces yo aprendí que Dios quería que yo tuviera comunión con Él. Dios quería que yo le buscara, que yo estuviera en comunión con Él, que Dios fuera mi amigo y que yo fuera amigo de Dios. Entendí eso. Entendí también que Dios quería que yo le adorara. Tuve que aprender a adorarle, porque cuando yo iba a la iglesia, lo que menos me gustaba era la adoración y la alabanza. Yo, por mis complejos, por mi rechazo, por mi vergüenza, yo no era capaz de cantar una canción en voz alta, no era capaz de dar palmas mientras estaba la alabanza, no era capaz de levantar mis manos. A veces quería, a veces no quería. A veces quería salir corriendo del salón de la iglesia porque me sentía muy incómodo. En aquella época éramos apenas unas 30 personas en la iglesia de Madrid. Cualquiera se notaba lo que hacía. Entonces, si uno levantaba las manos, todos le veían. Y yo era muy tímido, me ponía atrás, me ponía en la última fila, como que nadie me observe, que nadie me vea. Más bien yo me dedicaba a observar. Entonces yo veía, uy, ese qué ridículo, cómo baila, uy, ese que hace, que levanta las manos y le huele la axila, qué sé yo. Yo empezaba a pensar muchas cosas porque no me gustaba la alabanza, pero tuve que aprender a alabar y adorar a Dios. Recuerdo que fue un cambio en mi vida muy fuerte, un congreso, no recuerdo muy bien si era en Semana Santa, pero nos fuimos a un lugar parecido al redil. En aquel tiempo no teníamos el redil, alquilábamos una finca de otra iglesia y nos fuimos allí a un retiro, y el tema de aquel retiro fue el tabernáculo de David, la alabanza. Ese campamento, esos 3 días fueron un giro impresionante en mi vida en cuanto a la adoración. De aquel campamento empezamos en la iglesia el ministerio de las danzas. ¿Y sabes quién lo empezó? Natanael y yo. Ahí empezamos a danzar. Los hombres, que yo a veces veo en la vigilia los hombres que no danzan. Están ahí con las manos en los bolsillos, como un semáforo, como una estatua ahí. Y no, empezamos a danzar los hombres. Empezamos a hacer el ministerio de las danzas. Entonces también yo descubrí que Dios quería que le sirviera. Y en el servicio yo empecé a probar a servir en todas las áreas de la iglesia. Y cuando digo en todas, era en todas menos predicar y cantar. Cantar porque era muy malo y predicar porque no sabía. Entonces me metí a colocar las sillas en el salón, me metí a, ¿qué más? A hacer obras de teatro. Ahí estoy haciendo de burro en el Arca de Noé. Me metí a presentar eventos que hacíamos en la iglesia, me pintaban el pelo de blanco, me metí a hacer obras en el redil, sin saber yo de albañilería, pero íbamos a ayudar. Me metí a hacer monitor de campamentos, me metí a hacer las clases para los jóvenes. Empezamos el ministerio de jóvenes en Madrid. Hicimos muchas cosas. Cuando digo hicimos, también ahí estaba Natalia. Empezamos a servir en la iglesia, en todo lo que hacía falta. ¿Sí? Había que ir a limpiar, había que interceder, nos metíamos a la intercesión, había que ir a ayudar a alguien, nos ofrecíamos voluntarios. Empezamos a servir, danzar, todo lo que se te pueda ocurrir, la cafetería. Yo he pasado por todo, limpiar baños. Ahí estábamos, sirviendo en las diferentes áreas de la iglesia. Y estando en ese cada vez mayor involucramiento en la iglesia, empieza a surgir en mi corazón un deseo
un deseo de servir a Dios a tiempo completo. Yo tenía 25, 26 años en ese entonces. Y recuerdo que empezaba a ser tan inquietante ese deseo que yo le preguntaba a los otros de mi edad en la iglesia, había unos cuantos parejas y matrimonios así jóvenes, y entonces yo les decía, oye, fulano, ¿y tú quieres ser pastor? ¿Tú quieres ser misionero? ¿Tú quieres ser tiempo completo? Y no, yo no. Otros por ahí, sí, a mí me gustaría. Y yo decía, uy, pero esto, lo que yo estoy sintiendo es muy fuerte. Recuerdo que hablaba con Natalia y ella también quería servir a tiempo completo. No éramos novios en aquel entonces, no éramos nada. Y yo recuerdo que ella también quería servir. Habíamos hablado en diferentes ocasiones. Y estando en ese llamado, recuerdo que una vez le dije a Quique, nuestro pastor, le dije, Quique, pues yo quiero servir a tiempo completo. Y me dijo así, pues ahí sentado en el banquillo un buen rato. Todavía no vas a saltar al terreno de juego. Quiero que te desarrolles profesionalmente en lo que has estudiado en la universidad, en el campo de la informática. Trabaja, disfruta de tu profesión y ya llegará el momento en que tú sirvas de tiempo completo. Eso no fue para mí un jarro de agua fría. Yo lo tomé como algo que venía de Dios, como un tiempo de espera para entrenarme y para capacitarme para cuando el Señor dijera, pues ya estás listo. Dios tenía que hablar a mi pastor y me tenía que hablar a mí también. No nos iba a hablar cosas diferentes porque Dios es un Dios de orden. Pero recuerdo que entonces entramos a trabajar a tiempo completo ya en el año 2001 y yo dejé mi trabajo de informática, Natalia dejó su trabajo también y empezamos a servir a tiempo completo. Muy bien, ya encontré mi llamado. Y ya estoy sirviendo al Señor a tiempo completo desde entonces. Pero en ese momento empezó otra búsqueda. Y la búsqueda que empezó en ese momento es la que yo mantengo hasta el día de hoy. Señor, ¿en qué me especializo? ¿Cómo quieres que sea la iglesia en la cual me has puesto? ¿Qué dones me has dado o qué dones más me quieres dar? ¿Sí? ¿Cómo sirvo mejor a mi esposa, a mis hijos, a mis discípulos, a mi iglesia? ¿Qué clase de pastor necesita esta iglesia? ¿Qué le hace falta a esta iglesia? Estoy en esa búsqueda y es una búsqueda que no cesa y Dios va mostrando cosas, Dios va añadiendo cosas en esa búsqueda, pero es en la búsqueda en la que estoy hasta el día de hoy. Si quieres orar por mí en tus tiempos devocionales, pues ya sabes por lo que tienes que orar. Señor, que el pastor encuentre lo que necesita la iglesia. ¿Sí? Señor, que el pastor, tú le des la forma, los pastores, tú les des la forma que necesita la iglesia en este tiempo. Y en esa búsqueda andamos. La pregunta que yo te hago es, ¿qué estás buscando tú? ¿Cuál es tu búsqueda? ¿Qué estás buscando en la vida? ¿Estás buscando algo? Porque yo invertí 24 años de mi vida en buscar algo que nunca encontré en el mundo, fuera de Dios. No lo encontré. Traté de encontrarlo. A veces creí estar cerca de tenerlo, pero siempre me sentía desilusionado. Siempre me sentía defraudado por algo o por alguien. No encontraba, o por mí mismo, no encontraba mi identidad. Yo te pregunto a ti, ¿qué estás buscando? Y yo entiendo que los que estamos en la iglesia, la mayoría se supone que están buscando a Dios. Es una buena búsqueda, claro que sí. Pero no podemos dar nada por hecho, porque algunos vienen a la iglesia y no vienen necesariamente a buscar a Dios, vienen buscando una falda. Por ejemplo, yo llegué a la iglesia un poco de esa manera, buscando una faldita, buscando una muchachita. Y recuerdo que había varios en aquella época que andaban en lo mismo. Y un día estábamos en una célula y el líder que estaba ahí era Harvey, algunos lo conocéis. Y Harvey nos dijo, ¿ustedes para qué vienen a la iglesia? ¿Están detrás de Dios o están detrás de alguna mujercita? Y yo me sentí como, uy, este me ha leído el corazón. Me sentí allí como desnudado. Digo, ¿quién le ha dicho a este mi secreto, no? Pero aquello me hizo reflexionar un poquito, porque yo no estaba buscando a Dios genuinamente. Algunos vienen a la iglesia con la motivación equivocada, quizá porque aquí están sus amigos o gente de su país, o gente con la que se siente a gusto. Y está bien, pero no puede ser la motivación con la cual yo vengo a la iglesia. Se supone que venimos a la iglesia a buscar a Dios. Algunos vienen a la iglesia a hacer negocios, a vender, a hacer tratos, a negociar. No es la motivación.
No debe de ser esa la motivación con la que yo venga a la iglesia. Incluso nos dice la Biblia que algunos vienen para destruir la iglesia. Y ante esos nosotros tenemos que velar, dice la Biblia. La Biblia nos habla de falsos maestros, de falsos profetas. La Biblia nos habla de obreros fraudulentos. La Biblia nos habla de lobos disfrazados con piel de cordero. ¿Te imaginas un lobo con piel de cordero? En un momento dado, se quita su disfraz y apresa a la otra ovejita que está al lado, tan confiada. Y para que eso no ocurra, Pablo dice en sus cartas a sus discípulos y a las iglesias que él fundó, tenemos que estar velando, tenemos que estar atentos. Y si detectamos un lobo, fuera, el lobo no pertenece a la iglesia. Entonces tenemos que estar atentos porque no siempre vamos a encontrar la motivación adecuada para venir a la iglesia. La motivación correcta tiene que ser buscar a Dios. Y en ese sentido quiero que nos vayamos a Hechos capítulo 17. Allí encontramos a Pablo predicando en Tesalónica. Y Pablo va a Tesalónica y entra en la sinagoga de los judíos, porque él siempre iba a predicarle primero a los judíos y después a los no judíos, los gentiles. Él llega allí a Tesalónica y empieza a predicar a los judíos, y los judíos no quieren oír su predicación. Cuando él empieza a declararles que Jesús de Nazaret es el Mesías de los judíos, esos judíos de Tesalónica le echan, hacen un alboroto y le quieren incluso apresar e incluso matar. Es impresionante. Entonces ahí nos trasladamos al versículo 10, Hechos 17, 10, y dice así: inmediatamente, viendo el peligro, dice, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. O sea, a Pablo le tocó salir como Puigdemont, escondido en un baúl, ¿sí? Salió, ¡chum!, nadie lo vio. Y de repente, ¿dónde está Pablo? ¿No? Ha desaparecido. Entonces Pablo se fue a otro lugar, lo sacaron porque lo iban a matar. Aquellos judíos no recibieron bien la palabra de Dios. Pero llegó a Berea y Pablo se encuentra un panorama tan distinto que yo quiero que prestes mucha atención. Dice, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, en Berea. Y estos eran más nobles, subraya esa palabra en tu Biblia, nobles. La Nueva Traducción Viviente dice, eran de mentalidad más abierta. Me gusta más nobles, más que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, en primer lugar, y en segundo lugar, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, Pablo les empezó a hablar de lo que ellos ya sabían, de que Dios le dio a Moisés la ley para el pueblo de Israel, de que la ley hablaba de que vendría un Mesías, y en la misma ley de Dios estaba establecido muchas características que iba a tener ese Mesías. Había profecías que hablaban de que el Mesías nacería de una virgen, que nacería en Belén de Judea, que sería sin pecado y sin mancha. Hablaban de que el Mesías tendría que morir y sufrir por los pecados de los hombres, pero que resucitaría, que finalmente reinaría físicamente sobre Israel. Entonces Pablo les está hablando de que Jesús de Nazaret es ese del que hablan las Escrituras. Y entonces, ¿qué hacían los cristianos de Berea? Iban a las Escrituras, Antiguo Testamento, cogían la ley de Moisés, los profetas del Antiguo Testamento, los salmos, que muchos de ellos también son proféticos, y empezaban a comparar lo que Pablo decía con lo que decía la Biblia. Eso es escudriñar, comparar lo que dice alguien para ver si es verdad. ¿Cuál es la verdad absoluta? La palabra de Dios. Podía ser que Pablo fuera un palabrero, había muchos en aquel tiempo, igual que los hay hoy. Entonces los cristianos de Berea, con toda solicitud, escucharon a Pablo y empezaron a comparar con las Escrituras. Y fruto de eso, dice el versículo 12, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. El resultado, cuando una persona es noble delante de Dios, tiene nobleza en su corazón delante de Dios, es que se da mucha facilidad para que haya una conversión genuina. Porque estas personas eran nobles, eran abiertos de mente,
estaban dispuestos a conocer la verdad, estaban inclinados a aprender de otros, no creían que ya lo sabían todo, querían reconocer efectivamente eso, que no sabían todo, que la palabra de Dios es veraz. Ellos se basaban en la palabra de Dios, pero al mismo tiempo no se aferraron a sus tradiciones, porque había muchas cosas que hacían los judíos que no estaban en la palabra de Dios. Los judíos se habían encargado de ir añadiendo de su propia invención algunos mandamientos extras, de manera que lo que originalmente entregó Dios, ahora ya lo habían desvirtuado, lo habían modificado. Y ojo, porque eso pasa hoy en día en algunos ambientes supuestamente cristianos, que también modifican la palabra de Dios a su antojo, a su conveniencia. Quizá no lo hacen con maldad, pero definitivamente esos cambios alejan a la gente de Dios, porque no son la verdad. Entonces, estos hombres no eran orgullosos, eran enseñables. No estaban en una posición de supremacía, como, no, yo ya estoy por encima de todo, yo soy judío, yo lo sé todo. Estaban dispuestos a cambiar. Qué característica tan necesaria en nuestras vidas. Esos hombres y mujeres de la ciudad de Berea estaban dispuestos a hacer cambios en sus vidas con tal de conocer la única verdad. O sea, lo que más les importaba a esta gente de Berea era conocer la verdad. Y para conocer la verdad estaban dispuestos a lo que sea. Que viene un tal Pablo y nos predica, vamos a escucharle. Que hay que hacer cambios, vamos a hacerlos. Que yo tengo que desechar mi tradición, la desecho. Pero yo quiero conocer la verdad, la única verdad. Y en este punto yo quiero insistir, porque solo hay una verdad en este mundo, y es Jesucristo. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. Y cuando dice nadie puede ir al Padre si no es por Jesucristo, ahí incluye todos los grupos que pertenecen a alguna religión. O sea, ni católicos, ni evangélicos, ni budistas, ni islamistas, ni Hare Krishna, ni testigos de Jehová, ni ningún ateo, ni ningún filósofo, ni ningún nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesucristo. No hay religión que valga, no hay tradición que valga, no hay rito que valga, solamente es a través de Jesucristo. Quiero recalcar mucho esto, porque cuántas veces en la Biblia encontramos hombres que decían, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Como si el hombre estuviera en condición de ganarse por sí mismo la salvación. No, Jesús dice, es por mí, nada más, no hay otra manera, nadie puede hacerlo de otra manera. Ni el que se crea el mejor de este mundo, ni el más santo de este mundo, ni el que se crea el que más conocimiento tiene de este mundo, ni el que haya leído miles de libros de todas las religiones. No, Señor, solamente es a través de Cristo. ¿Queda claro esto? Jesús lo dijo y esa es la verdad. Entonces, si alguien no ha encontrado la verdad todavía, yo quiero invitarle hoy a que busque en la palabra de Dios, porque ellas son las que dan testimonio de Jesús, el único que nos puede salvar y llevar al Padre. Es interesante, claro, Dios dice en su palabra que le busquemos, pero quiero que sepas que Dios también está buscando. Esto es una cosa de ida y vuelta. Dios no es el tema de hoy, pero Dios también busca gente con unas características. Dios busca gente que sea obediente. Dios busca gente que tenga fe. Dios busca gente que sea fiel. Dios busca gente valiente. Dios busca gente que ore, que haga vallado, que interceda. Dios busca gente que esté dispuesta. Dios está buscando y contemplando con sus ojos toda la tierra. Entonces Dios quiere encontrar personas que tengan una vida conforme al corazón de Dios. Dios busca todo eso, pero al mismo tiempo Dios nos dice en su palabra, Amós 5:4, que le busquemos a Él. Y dice la palabra de Dios en Amós 5:4, buscadme y viviréis.
Y ahí encuentras dos cosas en ese versículo. Lo primero que encuentras es un mandamiento, porque ahí hay una orden, ¿verdad? Dice, ¿cuál es la orden? Buscadme. Esa es la orden. Ahí no hay ningún condicional, ahí no hay ningún nada. Es una orden. Igual que dice, no robes, dice, buscadme. Es un mandamiento de Dios. Y es un mandamiento impresionante porque en esta ocasión Dios nos permite conocer cuál es la promesa asociada a ese mandamiento. La promesa es, viviréis. Viviréis en todos los sentidos. Vivirás aquí y ahora y vivirás en la eternidad. Esa es la promesa de Dios. Mandamiento, búscame. La promesa, viviréis. Hay más mandamientos con promesa en la palabra de Dios. Hijo, honra a tu padre y a tu madre y serás de larga vida y te irá bien. Es un mandamiento y tiene una promesa asociada. Es más, cada mandamiento de la palabra de Dios tiene promesas asociadas. Y tú puedes leer en Deuteronomio, por ejemplo, cuando Dios dice, si tú obedeces mi ley, te va a ocurrir todo esto, y empieza a describir Dios una serie de bendiciones, de promesas que están asociadas a guardar su palabra. También Dios dice que cuando nos saltamos su palabra, vienen una serie de maldiciones, de desastres, de consecuencias para nuestra vida. En verdad, todo mandamiento de la palabra de Dios acarrea una serie de promesas que se van a cumplir. Dios lo ha prometido. Es Dios el que se encarga de hacer cumplir esa palabra. Entonces, si Dios me dice que le busque, ¿por qué quiere Dios que le busque? Ya hemos visto, para darnos vida, ¿sí? Pero ¿qué más? ¿Qué hay en el corazón de Dios que Él dice, búscame? Dios quiere que le busquemos, en primer lugar, porque Él quiere que nosotros tengamos comunión con Él. Él quiere tener comunión con nosotros y quiere que nosotros tengamos comunión con Él. Quiere que la relación sea bidireccional, que no sea solo yo pidiéndole cosas y luego me olvido. Por ahí habrá quedado en el depósito del cielo. No, que no sea Dios simplemente bendiciéndome con lo que necesito, sino que haya una comunión, una intimidad entre Dios y cada uno de nosotros. Es algo muy personal, ¿sí? Dios quiere eso. Dios quiere que sepamos que sin Él no somos nada. Nos secamos, nos morimos, venimos a fracasar. Y sabiendo Dios eso, Dios dice, búscame, porque yo no quiero tu fracaso, yo no quiero que te vaya mal. Pero una razón muy poderosa es que Dios quiere que de su mano nosotros prosperemos. Quiere decir que nos vaya bien. Prosperar no es que Dios te va a dar millones de euros en tu cuenta bancaria. Prosperar es que tú donde estés vas a hacer una diferencia, que la gente lo va a ver, que la gente lo va a notar, que la gente va a percibir que tú tienes algo que quizá no saben ponerle nombre ni identificarlo, pero la gente va a decir, yo quiero a mi lado un trabajador como este. Yo quiero a mi lado un esposo, una esposa como esta persona que algo tiene. Yo quiero a mi lado amigos como esta persona porque algo tiene. Y la gente va a ver que hay una diferencia en tu vida. Y lo va a ver en los resultados, en el fruto de tu vida. Se va a notar. Y para ilustrarlo bien, yo quiero recordarte lo que le pasó a José, el hijo de Jacob. José era el hijo número 11 de 12 hijos que tuvo Jacob. Era el penúltimo. Pero José, lo puedes leer esta tarde en tu casa, Génesis capítulo 38, puedes leer 4 o 5 capítulos seguidos, vas a darte cuenta lo impresionante que fue la vida de José. Porque José era el favorito de su papá. Él prosperó dentro de su familia. Él tenía la túnica de colores, la más espectacular de todos sus hermanos. Mientras sus hermanos vestían Zara, él vestía Armani. ¿Sí? Los hermanos no vestían mal, pero él vestía lo mejor. ¿Sí? Tenía su túnica de colores, era el favorito de su papá. Pero tenía un problema, él era un poquito orgulloso.
Y entonces esa prosperidad levantó ampollas en medio de la familia, levantó envidias. Y sus hermanos se las apañaron para hacerle una jugada sucia. Entonces, en una ocasión que estaban pastoreando los rebaños por el campo y José fue enviado por el papá, averigua a ver qué tal les va a tus hermanos y les llevas estas provisiones, los hermanos, ¡pum!, lo vendieron a una caravana de comerciantes que iba camino de Egipto, como diciendo, este nos lo quitamos de encima, muerto el perro, muerta la rabia. Ya no vamos a tener más envidia, ya está bien de este que siempre nos está pasando por toda la cara su favoritismo de papá. No, y lo vendieron, imagínate, y pasó a ser un esclavo. Y llegó a Egipto y compró a José, lo compró un oficial que se llamaba Potifar. Potifar lo puso a servir en su casa como un esclavo. ¿Sabes qué? Limpia la caca de los caballos, bárreme el patio trasero que ha crecido mucha hierba, ahora me pones a cocinar, ahora me haces este recado. Era un esclavo. Pero ¿qué ocurrió? Que estando con Potifar, José, que tenía la presencia de Dios, empezó a prosperar. Todo lo que hacía José le iba bien. Y José tuvo algunas ideas y se las dijo a su dueño, a Potifar. Y el dueño dijo, pues bueno, venga, el que tiene la idea que la haga, ponlo en marcha. Y funcionaba bien. Y José le decía, mira, te aconsejo que inviertas en este negocio, o te aconsejo que no te juntes con tal persona. Y todo lo que José le decía prosperaba. Y Potifar estaba encantado, decía, yo tengo un chollo de esclavo. Con este esclavo me va muy bien, han aumentado mis negocios, mis beneficios. Este esclavo es lo mejor que yo he hecho en mi vida. Fenomenal, prosperó José hasta llegar a ser el mayordomo de todo lo que tenía ese oficial en Egipto. Pero un día se torcieron las cosas. Y la mujer de Potifar acusó a José de intentar forzarla y violarla. Era mentira. Pero Potifar, pues, como es normal, creyó a su esposa. Resultado, José fue a parar a la cárcel. Claro, ahora las cosas otra vez se ponen feas, otra vez se ponen difíciles. Pero José, estando en la cárcel, de nuevo, la presencia de Dios en él hace la diferencia y él empieza a prosperar. ¿Qué significa prosperar? Que cayó en gracia del alguacil, cayó en gracia de los demás presos y le empezaron a él a dar responsabilidades. Empezaron a subir de categoría dentro de la cárcel siendo un preso más. Entonces él empezó a levantar hasta que tuvo, por medio de una interpretación de unos sueños, Dios lo saca de la cárcel y lo lleva a la corte del faraón. Como que Faraón tuvo unos sueños y dijo, yo he oído que tú interpretas los sueños y aquí mis magos y brujos de Egipto no han conseguido decirme este sueño, entonces dime tú. Y entonces, bueno, ahí llega José, le interpreta los sueños al Faraón y el Faraón dijo, uy, este hombre tiene algo especial. Todos los que conocieron a José decían, el Señor está con él. No decían, este tipo es impresionante, este tipo es genial, este tipo es un crack. No, lo que decían era, el Señor está con él. Lo que la gente veía era algo sobrenatural en él. No veían un tipo muy inteligente, muy recursivo, no, veían que Dios estaba con él. Esa es la diferencia. Y estando con Faraón, empezando a ir desde abajito, pues acabó siendo el vicepresidente de Egipto. Por encima de José solamente estaba el Faraón. ¿Te puedes imaginar eso? Ahora, José pasó, favorito de papá, esclavo, favorito del oficial, cárcel, favorito del Faraón. ¿Te imaginas eso? Eso nos enseña que no depende de las circunstancias. Dios te puede prosperar en cualquier circunstancia. Lo que va a hacer la diferencia en tu vida es que tú busques a Dios y la presencia de Dios contigo va a hacer la diferencia. Amén. Quiero que sepas que esto lo podemos ilustrar también con lo que le ocurrió a Josué. Y aquí encontramos una secuencia de cosas tan claras para obtener la presencia de Dios. Josué, no José, Josué, que fue
un siervo de Moisés, que cuando Moisés murió, a Josué le tocó tomar las riendas de todo Israel. Acababan de salir de Egipto, de la liberación de Egipto, y Josué tenía que hacerse cargo del pueblo. Moisés ya era viejito y Dios se lo llevó a su presencia. Entonces las últimas instrucciones que recibió Josué de parte de Moisés fueron estas. Está en Josué capítulo 1, versículos del 6 al 9. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Versículo 7. Sé fuerte y muy valiente. Y aquí empieza lo interesante y quiero que tomes nota y si puedes subrayar tu Biblia cuidadosamente. Y dice, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. Obedecer a la ley de Dios. Las instrucciones de Moisés fueron la ley que Dios le dio a Moisés en el Sinaí. Todos los mandamientos de la palabra de Dios. No te desvíes de ellas ni a derecha ni a izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. ¿Te puedes imaginar eso? Eso es una promesa increíble. ¿Y qué le pasó a José? Que le fue bien en todas las circunstancias en las que se vio envuelto, porque él guardaba la palabra de Dios, la presencia de Dios estaba con él. Cuando la mujer de Potifar le acusó de querer violarla, era mentira. Fue ella la que intentó abusar de él y le dijo, vente a la cama conmigo. Y él dijo, no, ¿cómo le voy a hacer yo esto a mi dueño? Y ella, tratando de arrastrarlo, él hasta se quitó el abrigo así, la capa, para que ella no lo arrastrara a la cama. Imagínate, él era un hombre que pensaba en guardar la palabra de Dios, en no tomar a la mujer de su prójimo. Entonces le sigue diciendo Dios, versículo 8, a través de Moisés, estudia constantemente este libro de instrucción. Toma nota de eso. Estudia constantemente, como los judíos de Berea, escudriñando las Escrituras, estudiando las Escrituras constantemente. Y añade, medita en ese libro de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que está allí escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Le está diciendo Dios, si lo quieres hacer a tu manera, pum, te vas a dar contra un muro. Si lo quieres hacer a mi manera, medita en esta palabra, asegúrate muy bien, sé cuidadoso en obedecerla, medita en ella, obedécela y vas a ser prosperado en todo. O sea, que te van a venir los filisteos a pelear, les vas a dar caña. Que van a venir los otros, tranquilo. Que estás en medio del desierto sin agua, tranquilo. Yo voy a hacer que prosperen las cosas. Esa era la promesa de Dios. Todo lo que hagas. Que te toca llegar a la tierra de Canaán y distribuir las tierras entre todas las tribus. Qué labor tan complicada. Imagínate lo difícil que es partir una herencia. Entre 12 tribus. Eso es una labor complicadísima. Con lo peseteros que somos todos. Bueno, Dios le prosperó. Se hizo la división de las tierras entre las 12 tribus. Y una vez más le dice el Señor, versículo 9, mi mandato es ser fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. Y aquí está lo impresionante. Porque el Señor, tu Dios, está contigo donde quiera que vayas. O sea, Josué, ¿qué tenía que hacer? Se levantaba un día. Ay, Señor, quiero tu presencia, ¿no? Quiero tu presencia, ¿no? Biblia, vamos a estudiar la Biblia, vamos a devorar la Biblia, voy a meditar lo que he leído, voy a pensar sobre lo que he leído, voy a memorizar lo que he leído, ahora voy a obedecer lo que acabo de leer, voy a poner en práctica lo que Dios me ha dicho en su palabra. Y entonces Dios dice, tu presencia va a estar, y mi presencia va a estar contigo. Y mi presencia garantiza que todo te va a salir bien. Donde está Dios las cosas no pueden salir mal. Es imposible. Donde está Dios las cosas salen bien. Tú puedes ser multimillonario y proveerte de muchos recursos, muchos planes, muchas estrategias, muchos consejeros, pero si no está Dios no tiene garantías. Ahora puedes ser tú solo contra gigantes, pero si Dios está contigo, hay garantías. 100% de garantías. Entonces, ¿cuál
¿cuál es el secreto entonces para tener la presencia de Dios? Obedecer. Obedecer. Y para obedecer, ¿qué necesito? Para obedecer necesito confiar en lo que Dios ha dicho. ¿Por qué obedecemos a Dios? Porque confiamos en el mandamiento de Dios es santo, justo y bueno. Yo no obedezco porque si no, ay, ¿qué van a decir mis pastores? ¿Qué van a pensar de mí si no obedezco? ¿Qué van a decir mis hijos? No, obedecemos porque el mandamiento de Dios es santo, justo y bueno. No hay nada mejor. Si Dios lo ha dicho, es lo mejor. Si Dios me dice, Carlos, tienes que disciplinar a tus hijos, como dice la Biblia, con la varita. Entonces yo puedo ponerme a razonar, yo puedo ponerme a pensar en otra cosa diferente a lo que Dios dice. Y puedo intentarlo de otra manera, dialogando con mis hijos, negociando con mis hijos, como nos lo ponen ahora los sociólogos, profesores de escuela y psicólogos. Pero no es la manera de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? La vara es la que aparta la necedad en el corazón de mis hijos. Yo te digo, Señor, yo creo en tu palabra. Y como creo en tu palabra, la voy a obedecer. Ya no se trata de, no, es que nunca lo hicieron en mi familia, es que hay otras maneras, es que eso es violencia. No, Dios no dice que eso sea violencia. Dios dice que eso es amor. ¿Por qué le vamos a cambiar lo que Dios dice? Si Dios dice, no robes, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Yo no me tengo que esforzar en no robar. Yo tengo que creer que lo mejor para mi vida es no robar, porque lo ha dicho Dios. Y cuando yo vivo de esa manera, Dios me va a prosperar. Ya no es que yo diga, uy, no quiero coger lo que es mío, lo que no es mío. No. ¿Por qué no me acuesto con la mujer de mi vecino? Pues porque Dios dice que no lo haga. Que no lo haga. Que no la mire siquiera con ojos codiciosos. Entonces yo sé que eso es bueno para mi vida. Y cuando yo entiendo, acepto y creo y confío que lo que Dios dice es lo mejor, entonces no voy a tratar de obedecer, voy a obedecer. Si a ti te dicen, qué sé yo, mira, si no comes nada de alimento sólido en 24 horas, te vamos a dar 1.000.000 de euros. Algunos de los que me dicen que no pueden ayunar, estoy seguro que se convertirían en los mejores ayunadores de este mundo. 24 horas sin comer, puedes tomar agüita, por ahí un Nestí de vez en cuando, pero nada, ni el pan, ni la arepa, ni el arroz, ni el filete, nada, ni cereales, nada, cero, solo líquido. 1.000.000 de euros después de 24 horas. ¿Tú lo harías? Si el que te lo promete es alguien confiable, ¿tú lo harías? Ahora, a veces Dios nos dice que ayunemos. A veces Dios nos dice, ayúname para buscarme, ayuna para buscarme, ayuna para conocer mi corazón, ayuna para afinar tu oído. Pero como no lo creemos, no lo hacemos. Entonces, el que ayuna no está como, ay, el pan, ay. El que ayuna dice, Señor, yo quiero oír tu voz, yo quiero conocerte, yo quiero apagar la carne y que el espíritu sea vivificado. Por eso es que obedecemos ese mandamiento. Y como ese, cualquier otro. Entonces, ese secreto es estudiar, memorizar, meditar, escudriñar la palabra de Dios, obedecerla. Confiando en ella, obedezco. Y fruto de obedecer, viene la presencia de Dios. Lo mismo le ocurrió a José, lo mismo le ocurrió a Josué, y lo mismo le ocurrió a tantos hombres de Dios en la Biblia. Ahora, ¿cuándo tenemos que buscar a Dios? En los Salmos encontramos algunos ejemplos. Salmo 34:4. Busqué a Yahweh y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Cuando tienes miedo en alguna situación, busca a Dios. Salmo 77:2. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso.
en el día de angustia, cuando estás preocupado por algo, cuando estás ahí como que no se resuelve algo. Salmo 69:32, los humildes verán a su Dios en acción y se pondrán contentos. Que todos los que buscan la ayuda de Dios reciban ánimo cuando estés desanimado. ¿Cuántas veces hemos estado desanimados y en lugar de buscar a Dios hemos buscado el whisky? Hemos buscado las rebajas, qué sé yo. Hemos buscado 5 horas seguidas de televisión porque estamos desanimados. Pero estas personas entendieron el secreto, buscar a Dios en esas situaciones. Y dice en Isaías 55:6, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. ¿Por qué dice esto? Pues porque cuando nosotros necesitemos encontrar a Dios, Dios va a estar disponible. Pero a veces no hemos aprovechado las ocasiones que Dios nos ha dado. Y después, cuando hemos querido buscar, no hemos sabido cómo buscar. Entonces, por ejemplo, en las vigilias, nosotros aprendemos a orar, aprendemos a hacer guerra espiritual, aprendemos a interceder por nuestra familia. En los devocionales, aprendemos a entrar en la presencia de Dios, a clamar juntos. Y muchas veces, como nos perdemos la ocasión en la que podemos hallar a Dios, cuando luego necesitamos buscar, estamos como, ay, ¿cómo le busco? ¿Cómo hago? Y no estamos ya en condiciones de hallarlo. Por eso la Biblia dice, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Mientras está cerca. A veces el Espíritu Santo nos ha despertado una noche para orar por algún asunto. Y nos despertamos con ese asunto aquí. Y no es para otra cosa, sino para orar. Y decimos, ay, ¿qué hora es? Las 4 de la mañana, no me quedan todavía. Y me doy la vuelta y me voy a dormir. O a veces voy a venir a una vigilia, pero alguien me llama y me propone algo, me surge un plan alternativo y lo dejo pasar. Haz caso, porque hay un momento para hallar, hay un momento para encontrarlo. Quiero terminar con Mateo capítulo 7, versículo 7 y 8. Quiero que nos pongamos en pie para leerlo y para orar. Dijo el Señor Jesucristo, pedid y se os dará. Pero hay que pedir. Ahí vemos una vez más el mandamiento, pedid. La promesa, se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá. Señor, y nuestra oración en esta mañana es que nosotros queremos tener ese corazón que hubo en los hombres y mujeres de Berea. Escucharon tu palabra con toda solicitud, Señor. Estuvieron dispuestos a cambiar. Ellos querían, sobre todo, conocer la verdad. No querían añadir algunas cosas a su vida, querían la verdad. Querían la única verdad que puede regir una vida por la eternidad. Querían la única verdad declarada del cielo a los hombres en la persona de Jesucristo. Señor, ellos escucharon con atención, ellos acudieron a tu palabra y ellos comprobaron que el Evangelio de Jesucristo concordaba perfectamente con la ley de Moisés. Señor, y yo ruego en esta mañana que los que están aquí puedan conocerte, puedan anhelar tu presencia, puedan tomar en serio la búsqueda de tu presencia. Es más fácil de lo que parece, Señor. Señor, yo te ruego que de los hijos tuyos que están aquí, de las hijas tuyas que están aquí, ellos sean conocidos porque tú estás en ellos. Y tú en ellos haces la diferencia de una manera espectacular. Tú en ellos hará que los trabajos donde estén prosperen, y que sus jefes estén contentos de tenerlos en sus plantillas de trabajo. Tú en ellos harás que sus familias sean levantadas en medio de las dificultades. Tú en ellos harás, Señor, que aunque vengan 1000 problemas, ellos van a ser levantados. Tu favor va a estar con ellos.
la abundancia de tu presencia, Señor, será tan notoria que los demás, los ateos, los incrédulos, los que se oponen a tu palabra, verán que hay algo especial en ellos. Y quizá eso, Señor, en algún momento les acarree envidias y pleitos con el mundo. Pero, Señor, en esos pleitos tú les vas a respaldar, tú les vas a apoyar y les vas a prosperar. Señor, y esta es mi oración en este día. Que todos los que están aquí puedan tener tu presencia, que tú hayas corazones nobles entre nosotros, que tú hayas corazones que vienen a tu palabra, la meditan, la leen, la reciben, Señor, con gozo, siendo una buena tierra, Señor, y poniendo en práctica tu palabra, vamos a tener tu presencia entre nosotros. Señor, que así sea. Y como dice esta canción, Señor, tú quieres traspasar cualquier dificultad, cualquier inconveniente que esté entre tú y nosotros. El más importante era el pecado, Señor, pero el pecado ya fue llevado por Jesús en la cruz. Ahora, Señor, tú nos dices que tú estás dispuesto a pasar cualquier situación para estar con nosotros. Señor, y ese es tu corazón quiere estar con nosotros y quiere que nosotros estemos cerca de ti. Señor, despierta esa pasión, despierta esa hambre en cada uno de nosotros. Señor, llévate de nuestras vidas toda tibieza, toda pasividad, llévate de nuestras vidas, Señor, toda búsqueda mediocre, y que podamos buscarte como te buscaron aquellos judíos de Berea, como te buscó José, como te buscó Josué, que todos los días fueron prosperados. Para ellos era tan sencillo buscarte y comprobar que tus bendiciones se iban cumpliendo una tras otra, Señor. Gracias por tu fidelidad, gracias, Señor, por tu amor. Hoy queremos reconocer, no hay nada que se pueda interponer entre tú y nosotros.
has perseguido, Señor. Enviaste personas, ángeles, enviaste misioneros, gente que me anunció tu palabra, Señor, y me buscaste con tanta intensidad que finalmente me hallaste manchado de barro y de pecado, pero me lavaste para que pueda venir a estar conmigo. Y es lo que quiero hacer todos los días de mi vida, Señor, buscarte, amarte, encontrarme contigo, guardar comunión contigo, Señor, conocerte en los secretos, disfrutar de ti, Señor. Quiero temerte, quiero conocer todo lo que dice tu palabra, quiero guardarla en mi corazón, creerla y obedecerla. Y entonces sé, Señor, tu presencia irá conmigo hasta lo último, hasta lo último. Tu presencia será tan distinta a todo lo conocido, que mi familia lo verá, mis hijos, mis esposas, mis padres, mis amigos, mis compañeros de trabajo, mis compañeros en el instituto, en la universidad, todos verán que la presencia de Dios está conmigo. Es algo del cielo, no de esta tierra, es algo diferente. Y dile, Señor, cuánto anhelo tu presencia. Hasta hoy pocas veces la he tenido, Señor, pero sé que cuando la he tenido han ocurrido cosas sobrenaturales. Es cuando mi vida ha prosperado más. Yo quiero tenerte siempre conmigo, Señor. Así sea toda la vida, así sea toda la vida. Quiero que terminemos esta mañana alabando a Dios con alegría. Porque también Dios dice que le alabemos con júbilo. Ese es bueno, eso está en su palabra. Así es que prepara tu corazón, sacúdete a la vergüenza, sacúdete a la timidez y alaba a Dios con toda tu fuerza. ¿Sí?
toda la gloria sea al Dios de Israel, al Santo de los Santos, al que nos dio vida de entre los muertos. Amén y amén. Familia, nos sentamos un momento. Vamos a dar un par de anuncios muy rápidos, pero queremos saber si hay alguien que nos visita hoy por primera vez. ¿Hay alguien que nos visite por primera vez? Muy bienvenida. Bienvenida. Muy bien, muy bienvenida. Bienvenidos. A la comunidad cristiana integral, alguno de nuestros sugieres se va a acercar a vosotros para daros un regalo. Tenemos un regalo para vosotros. Bueno, tenemos dos anuncios. El primero es que hoy a las 3:30 de la tarde tenemos sesión de cine en familia. Vamos a ver una película que se llama El que cambia los tiempos. Es una película especial que nos va a hacer pensar. El que cambia los tiempos. El que cambia los tiempos. Nos va a hacer pensar acerca de cómo vivimos y por qué hacemos lo que hacemos. Yo recomiendo ver esta película porque a mí por lo menos me ha sacudido en algunas cosas. Entonces a las 3:30 vamos a tener ahí, se venderán palomitas, ahí calefacción, calentito, muy bien, reserven su sitio ya. El segundo anuncio tiene que ver con el viaje a Israel. Quiero que veamos esta promo. Un momentito, apagamos las luces. Es un vídeo muy cortito sobre el viaje. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Bueno, es un viaje de 10 días, del 21 al 30 de marzo, como hemos visto anunciado. Entonces, ¿por qué vamos nosotros a Israel? Nosotros vamos a Israel buscando precisamente hacer la voluntad de Dios. Dios dice que bendigamos a la descendencia de Abraham. Y una manera de bendecir a Israel es ir allí, mostrarles nuestro amor, estar en sus hoteles, sus museos, sus ruinas arqueológicas. Y de paso, pues nosotros disfrutamos de unas vacaciones de 10 días. Conocemos lugares bíblicos, somos ministrados por Dios, estamos acompañados en todo momento por los pastores de la comunidad cristiana integral, de las diferentes iglesias. Viajamos en grupo, más o menos vamos a ser unas 100 personas ahora en marzo. Y hay tiempo para todo, hay tiempo para orar, para compras, para el spa en el Mar Muerto. Hay tiempo para comer, para disfrutar, para reír. Hay tiempo para muchas cosas. De verdad que es un viaje muy especial. Habéis visto ahí, montamos en camello, hacemos canoas. Seguramente ahora en marzo no haremos canoas porque el agua estará un poquito fría, pero vamos a cambiar por otra actividad diferente, pero también así divertida. Entonces vamos a Israel buscando bendecir al pueblo de Israel. Y la Biblia dice que todos los que bendicen a Israel, Dios se va a encargar de bendecirlos a ellos. Pero nosotros bendecimos a Israel y sabemos que Dios nos va a bendecir a nosotros. Entonces los que sientan un poquito de interés por subir a Jerusalén, por estar en los lugares donde se desarrollaron todos los acontecimientos bíblicos, pues que hablen conmigo al final de la reunión, porque apenas quedan 2 meses y ya estamos calentando motores, comprando billetes de avión, y todo esto lleva una organización muy grande por detrás. No podemos dejarlo para última hora. Entonces, familia, que el Señor os bendiga, nos vemos.
vemos martes y jueves 7 de la mañana, devocional, viernes 9:30 de la noche, vigilia. Esperamos que el Señor os bendiga.